Tenemos a Flores nuevamente por aquí. Eh, Ahí, perfecto. ¿Me escucha mejor? perfecto, ahora sí te escucho bien. Sí. No sé si fue que me estaba quitando los audífonos y algo pasó que se quedó pausado y por Ah, eso lo finalicé y lo volví a retomar. Disculpa a las personas que estaban en la sala. No sé si me confirma la gente, si se escucha ya mejor. sí, yo te escucho mucho mejor. Ok, perfecto. Vamos a hacerlo entonces así sin los auriculares, un poco Per- mejor. Entonces, nada, Perfecto. estábamos en ese concepto terminando de la explicación de lo que era Sí, ese sí, auge funcional exacto. hoy en día. Exacto. Entonces me quedé un poco en que el concepto empezó como a perder su originalidad y lo que en un inicio buscaba atender una necesidad específica, una función, se transformó tal vez en una metodología de entrenamiento multiarticular, con una implicación metabólica, pero que no necesariamente estaba enfocada a realizar una función específica o a mejorar una función. Y tal vez hacia allí, cuando eso sucede, es cuando se empiezan a generar un poquito las diatribas en relación sobre el verdadero o la verdadera intención del entrenamiento funcional. Se empieza a cuestionar un poco sobre la realidad del entrenamiento funcional como una alternativa para mejorar la función. Entonces, por allí creo que eso genera un vacío, empieza a generar algún vacío y eso da origen también a que muchas personas empiecen a generar propuestas de entrenamiento que tal vez retomen un poco más esa necesidad de dar respuesta a los movimientos básicos del ser humano y que a su vez también tengan un componente un poco más integrador, porque una de las cosas que motiva este concepto de entrenamiento integrativo, aunque si tú te pones a buscarlo en Google, si haces una búsqueda, te das cuenta que no vas a encontrar muchas referencias. Y cuando encuentras algunas referencias, la principal referencia que más se le acerca es al entrenamiento que busca la coordinación neuromotora conjuntamente con el razonamiento cognitivo del atleta, ¿no? Entonces, Correcto. tampoco es que hay una definición o una propuesta de entrenamiento integrativo, pero empezamos a observar que hay una necesidad basada sobre todo en los aportes que está haciendo la neurociencia del movimiento, en darle un vuelco a la forma de entrenar del ser humano y tratar de cubrir otros aspectos que no estábamos tomando en cuenta, que tienen que ver con no solamente el sistema musculoesquelético, sino también con el sistema sensorial, con el sistema cardiovascular, con la respiración, con la percepción del movimiento, con la planeación del movimiento, con muchísimas otras cosas. Empieza a jugar también los que son los conceptos relacionados con tensegridad, con cadenas miofaciales o con cadenas musculares que demandan otro tipo de abordaje y que el entrenamiento funcional no es que no da respuesta parcial a muchas de estas cosas, porque en la actualidad la ciencia del ejercicio, así como la ciencia médica, está muy volcada tal vez a evolucionar hacia entender al ser humano no como un segmento constituido por varios engranajes, sino como un todo. Y la ciencia del ejercicio, el mundo del movimiento corporal humano no está escapando a esos nuevos paradigmas que se están armando. Por lo tanto, el entrenamiento integrativo busca dar respuesta a todas esas necesidades que tienen que ver con necesidades fisiológicas de sistemas que integran a nuestro cuerpo y con capacidades psicomotrices que tenemos que potenciar, sobre todo para garantizar un poco la adecuada respuesta a las demandas que nos somete el entorno. Entonces, por allí podríamos englobar en cierta forma qué es lo que busca el entrenamiento integrativo. Sí, realmente desde hace mucho tiempo creo que siempre ha sido una incertidumbre y desde cuando se empezó a,
a variar un poco este concepto de lo que era funcional y que ahora mismo en cualquier sistema, o sea, vemos, de hecho, si tú colocas en internet beneficios del entrenamiento funcional, te coloca como principal la pérdida de grasa o la oxidación de grasa. O sea, te coloca cosas a niveles estéticos, por eso que el término empezó como que a irse por otros carriles que realmente no son los adecuados. Y creo que siempre hemos tenido conversaciones, algunos compañeros, bueno, que están aquí en la sala y otros, de que hace tiempo venimos con ese tema de que ya no es funcional o ya hay otro tipo de entrenamiento. De hecho, en un momento usted y yo conversamos sobre entrenamiento orgánico y creo que hemos llegado a ese plus de integrativo, o sea, poder integrar todos estos sistemas y no trabajar de manera aislada como lo conocemos. O sea, no quiere decir que el entrenamiento funcional deje de existir, sino que se está haciendo esta propuesta, como lo dice usted, quizás en internet usted busca integrativo, pero no le va a salir mucho contenido, pero es eso, buscando nuevas alternativas como tal, que nos permitan ser uno solo. Sucede algo, y yo creo que es de allí de donde también se ha diversificado la información, y es que yo creo que mucha gente asocia quizás alguna herramienta, algún equipo o cualquier tipo ¿cómo podríamos llamarlo? Por ejemplo, la gente ve un Fitball, o la gente ve un Bosu, o la gente ve un cajón, y ya lo asocia con entrenamiento funcional. O sea, ¿por qué tener que asociar una herramienta a un entrenamiento como tal? ¿Qué nos podría decir de eso? Sí, bueno, forma parte de esa etiqueta que se va generando, sobre todo por el efecto del mercadeo de una Eso le propuesta. iba a decir, ¿la palabra marketing tendrá mucha influencia en eso? Sí, pues claro, yo considero que sí, yo considero que mucho de lo que ha contribuido a que se pierda, o tal vez no que se pierda, sino que cambiase el concepto de tratamiento funcional, tuvo que ver con el mercadeo dentro del mundo del fitness, ¿ok? Sin Correcto, embargo, no quiero decir con ello que el entrenamiento funcional esté desvirtuado o esté desactualizado o no sea una alternativa para abordar cualquiera persona que lo necesite, ¿no? Esto no, siempre digo que uno tiene que tener una caja de herramientas en donde cuente con un sinnúmero de ellas para ofrecer la que más se adapte a cada una de las personas que nos solicitan nuestro servicio. En algunas correcto. se aplicará más, otras, por lo tanto, no podemos descartar los conceptos y las posibilidades que pueda brindar el entrenamiento funcional para brindarle la atención a cualquier persona que esté buscando nuestra asesoría. Pero en relación a la diferencia con el entrenamiento integrativo, ¿qué no te ofrece el entrenamiento funcional? El entrenamiento integrativo, por ejemplo, se basa muchísimo en la capacidad cognitiva que tenemos desde el punto de vista cerebral, es decir, en el procesamiento del movimiento, en hacer un movimiento inteligente. Y para ello tiene que valerse de todas las capacidades sensoriales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Correcto. Una de las cosas que caracteriza a ese entrenamiento integrativo es estar provisto de la menor cantidad de ropa posible, sobre todo de calzado, porque una de las vías que normalmente hemos dejado por fuera a la hora de entrenar es la vía sensitiva, sobre todo en lo que se refiere a la planta del pie, y eso es como quien dice nuestra raíz, nuestro primer contacto, nuestra zona de anclaje con nuestro Correcto. entorno. Con las manos nosotros no somos personas a usar guantes, por ejemplo, entonces cuando haces una actividad en donde pones las manos en el piso, ya se genera un estímulo en toda la palma y en Sensorial. el pie. Normalmente entrenamos calzado y eso reduce la respuesta neuromuscular que se genera, por ejemplo, en uno de los núcleos fundamentales o del core, como quieran llamarlo, que es el del pie. Y si el pie no tiene una respuesta idónea de anclaje, de activación, de organización de la cadena muscular, evidentemente todo lo demás va a funcionar de manera errática. Entonces, por un lado, ya eso es una de las cosas que diferencia el entrenamiento integrativo del funcional. No quiere decir con ello que con un entrenamiento funcional no puedas entrenar descalzo,
pero la tendencia actualmente es a tratar de que veamos el concepto de entrenamiento no simplemente enfocándonos en lo muscular, sino en todo, en el cuerpo como un todo, y hay que entender entonces cuáles son los sistemas que se activan a la hora de exponer nuestro cuerpo a un esfuerzo. Entonces, por ahí tenemos esa parte. Y en esa línea, otra de las cosas que diferencia tal vez el entrenamiento funcional es que cuando tú empiezas a analizar el entrenamiento funcional, en un gran porcentaje los patrones de movimiento son uniplanares. Es decir, entre un 60, un 70 o un Plano sagital. 80% va a depender de la planificación del entrenador o de quien prescribe el ejercicio o de las demandas físicas, están hechos en un solo plano. Y en la mayoría, los planos que corresponden con el plano sagital. Entonces vemos que la mayoría de los movimientos lo hacemos tal vez en el plano de la flexoextensión. Hay mucho movimiento o un gran porcentaje de movimiento en el plano de la flexoextensión o de la rotación en una segunda instancia. Y también observamos que hay tal vez mucho movimiento simétrico y no asimétrico, en donde nos movemos los dos brazos a la vez, las dos piernas a la vez. La sentadilla, por ejemplo, que se emplea muchísimo Correcto, en sí. entrenamiento funcional, es un movimiento simétrico. Que nosotros hacemos, que nos agachamos, sí, por supuesto, pero ello no quiere decir que esté estimulando de manera eficiente todos los centros neuromusculares que nosotros necesitamos reclutar. Por otro lado, el entrenamiento integrativo busca que nosotros como primera instancia pensemos que nos movemos principalmente en el día a día con patrones cruzados, de derecha a izquierda y izquierda a derecha. Si analizamos todos los movimientos que nosotros hacemos en un día, son muy pocos los movimientos que vamos a hacer de manera simétrica. Y los movimientos que se manejan de manera simétrica, por lo general, son movimientos que están relacionados con la sobrecarga. Voy a levantar un cajón muy pesado del piso, entonces lo hago con una sentadilla, por ejemplo. ¿Ok? Correcto. ¿Y por qué sucede eso? Porque nosotros necesitamos reclutar para esos gestos de gran dimensión los músculos que son movilizadores. Los músculos movilizadores son los músculos que tienen la capacidad de absorber carga y responder de manera eficiente. Pero los otros músculos que son los que le dan la base para que el movilizador trabaje, como son los músculos estabilizadores, bien sean locales o globales, son músculos que no se mueven en el plano sagital, sino que tienen un componente tridimensional. Correcto, son músculos que pueden controlar todos los planos. Entonces, el entrenamiento integrativo busca que tú integres la mayor cantidad de movimiento de forma helicoidal o de forma cruzada y que dé integración a todos los núcleos de movimiento, desde el núcleo del pie, pasando por la pelvis como centro primordial, por lo que sería cintura pélvica, cintura escapular, toda esa zona media, hasta el cuello. Cintura escapular, muy importante. Entonces, cuando hacemos un ejercicio integrativo, en la mayoría de las propuestas hay un componente rotacional combinado con todos los demás movimientos. Y es una respuesta o es un estímulo, una propuesta que busca estimular a los sistemas oblicuos miofaciales de nuestro cuerpo. Los sistemas, bien sea que flexionan o rotan, o los sistemas que extienden y rotan. Extensión. Que son las cadenas cruzadas y que son normalmente asimétricas también. Si mueves el brazo izquierdo, mueves la pierna derecha, en cualquiera de las direcciones que lo hagas, o en cierre o en apertura. Siempre son opuestos, siempre o se encuentran o se alejan. Entonces, esa es una de las cosas que caracteriza al movimiento o a la propuesta integrativa, que uno reclute primordialmente o planifique un movimiento que reclute fibras musculares estabilizadoras para luego pasar a fibras musculares movilizadoras. Que en primera instancia logre procesar, planear el movimiento, integrarlo a baja velocidad, tal vez con postura sostenida, para luego empezar a incrementar la velocidad y la demanda hasta pasar a la alta carga. Y por otro lado, no solamente lo que busca es reclutar fibras musculares, sino que también a la vez dentro de ese plano de movimiento, nosotros ataquemos lo que es la movilidad, porque hoy en día sabemos que los ejercicios
de estiramientos aislados específicos, realmente no tienen ningún componente efectivo en lo que es la variación de la elasticidad o la plasticidad del cuerpo. Plasticidad muscular, exacto. Entonces, por eso las propuestas hoy en día en cuanto a trabajo de flexibilidad, muchas están enfocadas a la movilización y no tanto tal vez a la flexibilización, postura sostenida, sino que tratar de darle ese estímulo mecánico al sistema miofacial que responde a la tracción, a la tracción y a la contracción para que gane mucha más amplitud. Entonces, dentro de un movimiento integrativo, uno tiene que, aparte de pensar en reclutar todas esas fibras o todos esos componentes miofaciales musculares, también dar respuesta a la capacidad de movilizar esos segmentos que están muy rígidos. Porque uno lo ve cuando haces un entrenamiento funcional, ves a alguien de repente haciendo una sentadilla o ves a alguien de repente haciendo un burpee y te das cuenta que hay fallos en el control de la colocación del pie y que hay fallos en el control de la alineación de la rodilla y que hay fallos en la capacidad de movilización de la cadera y no se atiende esa especificidad. Y sigues trabajando de esa manera y lo que está generando es el mismo comportamiento errático en el procesamiento del movimiento a nivel cognitivo que a la final no está derivando en un aumento de tu eficiencia neuromecánica. Exacto. No, de hecho, eso te iba a comentar que esa es la palabra que se usa hoy en día. Para mí la palabra eficiencia creo que es sumamente importante y a nivel deportivo se está haciendo. Ya se habla de un jugador eficiente o ineficiente, no se habla de un jugador lento o de un jugador rápido, y eso que mencionas de la neuromecánica es un término que realmente se está utilizando muchísimo. Y aprovecho también ese ejemplo que diste del cajón, en este caso que tú comentaste, era de agarrarlo y levantarlo, pero también me voy un poquito más allá, porque entonces si hablamos de ser funcional, hablamos de cualidades biofísicas como tal, y si hablamos de ser integrativo, hablamos de cualidades, en este caso sería motor, cognitiva, perceptual. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, y siempre se lo digo a los muchachos, por ejemplo, a los que me conocen, saben que me dedico más al caso del béisbol y en su parte también al básquet. O sea, no es lo mismo, o sea, Oscar lo comentó hace rato, para los que se conectaron tarde, o sea, hacer funcional, esas cualidades biofísicas, se trata de eso, de poder trabajar empuje, poder trabajar tracción, poder correr, caminar, saltar, trepar. O sea, esos son ese tipo de cualidades. Ahora, cuando hablamos de integrativo, hay una infinidad de cualidades que a veces son incalculables, o sea, son inmedibles, como lo decimos, porque como tú mides o calculas el pensamiento o la percepción que quizás pueda tener una persona y que realmente sea transferible a la actividad deportiva, porque por ejemplo, hay gente que me pregunta, mira Alejandro, saltar el cajón para mejorar el salto vertical. Entonces, cuando vemos realmente en el básquet, ese salto que viene de una fuerza que viene horizontal, y producto de todo eso, entonces es allí donde viene el salto. Entonces, es una eficiencia de poder transferir energía sin contar todo lo que tú tienes alrededor, que era lo que Oscar comentaba, el término perceptual, el juego, los jugadores que tienes. O sea, es integrar muchísimas cosas, a diferencia de saltar un cajón, donde yo ni siquiera lo llamaría funcional, porque saltar un cajón de manera estática, estamos hablando de generar energía. O sea, tienes que agacharte profundo para poder saltar el cajón. Cuando estamos en el básquet o cuando estamos en cualquier deporte, por ejemplo, el caso del voleibol, tienes que venir corriendo, hacer un anclaje para poder transferir la energía. Entonces, quizás a veces mezclamos un término con el otro, y creo que quedó claro Sí. la diferencia que se pueda estar presentando entre un entrenamiento integrativo y uno que no. Y Vamos bueno, a ir chequeando. Ajá. ahí tú dices algo que tiene que ver con lo medible y realmente todo esto está saliendo en cuanto a lo que es propuesta justamente porque es medible o porque se ha medido. Lo que pasa es que la forma de medición no tiene nada que ver con lo que tradicionalmente se medía, que tenía que ver con biomecánica, con palancas, con vectores de fuerza, con potencias, sino que se está midiendo desde lo que es la actividad cerebral. Entonces, Correcto. O muchas de sea, los digamos que no análisis, son cuantitativos, por así decirlo, son no, cualitativas las mediciones. no, y son cuantitativas porque a eso iba. Porque en cuando se hacen estudios de mapeo cerebral en cuanto a la ejecución de un movimiento, y en la medida que por resonancia magnética dinámica, por ejemplo,
En la medida que ese movimiento es procesado de una manera más consciente, hay mayores áreas motoras que se integran para dar una ejecución mucho más acercada. Y eso muestra unas coloraciones y muestra un nivel de actividad neuronal que es medible, por un lado. Y por el otro lado, así como lo hacemos a nivel central, a nivel periférico, la electromiografía de superficie también permite o está permitiendo medir el nivel de eficiencia de una musculatura. Por lo tanto, tú puedes saber cuál es la respuesta eficiente del músculo en relación a su potencial de acción, si lo está haciendo de manera eficiente o no. Y cuando no hay una planeación del movimiento, tú ves que la respuesta del potencial de acción de descarga neuromuscular es errática. Hay unas curvas ya definidas cuando se tiene que hacer un movimiento o cuando hay un adecuado reclutamiento de las fibras musculares. Y cuando no sucede, hay un patrón errático. Entonces, el poder ahora, hoy en día, medir la respuesta neuromuscular nos está permitiendo aproximarnos hacia plantear un abordaje mucho más basado en la neuromecánica que en la biomecánica. Tradicionalmente nos Correcto. basábamos mucho en biomecánica, en eso, fuerza, potencia, resistencia, pero la fuerza, la potencia y la resistencia no te indican, no son indicadores de nivel de eficiencia en cuanto a la activación muscular. Una de las cosas que, por ejemplo, se diferencia, y nos escapamos un poquito del tema, pero anteriormente hablábamos de contracción muscular y hoy en día se plantea el término de activación muscular porque lo que sucede es que hay una actividad del sistema neuromuscular, lo que hay una descarga, un potencial de descarga neurofisiológico de la neurona hacia el músculo y eso hace que se active la fibra. Cuando hablamos de contracción simplemente hablamos de aproximación de fibra, pero cuando la fibra no se aproxima, sino que se distancia o se mantiene, no está generándose una contracción, hay una activación. Y el término de activación está muy relacionado con todo esto que se está obteniendo ahora en cuanto al estudio de la neurociencia aplicada a la neuromecánica. ¿Ok? Y esto es lo que ha derivado en que pensemos un poco entonces en integrar sistemas de funcionamiento muscular, porque adicionalmente se mide lo que es la eficiencia metabólica. Cuando trabajamos de manera segmentada, los estudios han evidenciado que hay un gasto energético aumentado, que la eficiencia metabólica se ve reducida. Pero si nosotros logramos organizar el movimiento de manera secuencial, generando que todos los eslabones trabajen de manera simétrica y armónica, el costo energético disminuye y la eficiencia aumenta, porque al final lo que uno como máquina tiene que buscar es lograr el mayor rendimiento con el menor consumo. Si tú logras aumentar el rendimiento con poco consumo, la posibilidad de alargar tu respuesta ante una demanda cualquiera se ve potenciada. ¿Ok? Entonces, si pensamos que no es medible o que el entrenamiento integrativo es netamente cualitativo, realmente no es así. Nace como una respuesta a todos los datos que estamos obteniendo desde el punto de vista neuromecánico y neurofisiológico. No, y está sumamente perfecto. Siempre lo hemos comentado que el cuerpo trabaja a base de economía y confort. O sea, tu cuerpo mientras más económico pueda ser y más confortable para él pueda hacer, él lo va a realizar. El cuerpo siempre se va a mover, pero él va a buscar la manera de tener un menor gasto para poder realizar el mismo gesto. A veces vienen las compensaciones en esos casos. Y siempre le hemos dicho que la calidad del movimiento va a economizar y a maximizar lo que es la técnica del gesto deportivo. Mientras más eficiente tú puedas hacer, menos energía tú generes, más eficiente vas a ser a la hora de soltar la pelota, a la hora de correr. Sobre todo pasa también muchísimo en el caso del running o de cualquier actividad deportiva. Oscar, mira, aquí tenemos, no sé si es una pregunta, cada movimiento es el resultado de una evolución que nos ha conllevado a sobrevivir, entonces cada movimiento del individuo, ok, perfecto, esto es una aclaratoria. No sé si se me pasaron las preguntas para arriba. Bueno, mientras ves ahí la pregunta, ahí quería comentar algo en relación al entrenamiento integrativo, y es que el ejercicio físico ha salido del entorno del uso con el ámbito deportivo
y es una herramienta para lograr la salud. ¿Ok? Hoy en día es la utilización de la actividad física para hacer salud preventiva es uno de los pilares fundamentales en cuanto a su prescripción. Y en el entrenamiento integrativo, o cuando nosotros empezamos a analizar las opciones que existen en el mercado, muchas de estas opciones están un poquito desligadas de lo que es el concepto de alcanzar un buen estado de salud, porque tal vez te exponía a lesiones. Y uno ve tal vez experiencias en donde la gente iba al gimnasio y más allá de ponerse fuerte, esa implicación o ese ponerse fuerte traía implicaciones relacionadas con las lesiones. Y, Correcto. y eso sucedía porque no había una integración de todos los sistemas fisiológicos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una necesidad de ofrecer un abordaje basado en neurociencia que realmente dé respuesta a las necesidades de la salud del individuo. Y cuando analizamos las necesidades de salud del individuo, ¿qué sucede? Bueno, vemos que hay necesidades de reconocimiento o de esquema corporal. Vemos que hay necesidades de incremento del gasto energético. Vemos que hay necesidades relacionadas con lograr un movimiento o una fluidez en nuestro gesto corporal. Vemos que hay necesidades relacionadas con la percepción de nuestro yo, de nuestro cuerpo. Vemos que hay una gran cantidad de cosas que no están siendo atacadas. Entonces, el entrenamiento integrativo, como trabaja desde la conciencia del movimiento y ello a su vez se relaciona o demanda una conciencia respiratoria y a su vez demanda una planeación del movimiento, hace que sea una alternativa realmente a la mano o a disposición de personas que a lo mejor quieren ir a hacer ejercicio para mantenerse saludables o para acercarse un poco más a un estado de salud óptimo e integral. Que no son personas que no están buscando tal vez aumentar la masa muscular, ni quieren hacer una definición de tal o cual tamaño, de cual nivel, sino que lo que quieren es moverse con eficiencia y prevenir salud, o mejor, Sí. perdón, mejorar la salud, prevenir lesiones, prevenir enfermedades. Cuando hacemos entonces un entrenamiento integrativo, lo que estamos ofreciendo es eso, es que la persona logre dar respuesta a sus necesidades básicas de movimiento y de salud. Que la actividad física o que los esquemas que existen de entrenamiento no, que normalmente están muy enfocados al deporte y que no necesariamente están dando respuesta a mi necesidad como ser humano, como individuo para moverme, tengan una ventana o una opción para trabajar. Además que el entrenamiento integrativo también tiene otra particularidad, que es busca educar a quien lo utiliza como una forma de trabajo, como una forma de vida inclusive. El concepto en donde yo soy el controlador, yo te digo cómo moverte, qué es lo que tienes que hacer, más bien empezamos a desecharlo y lo que buscamos es que tú seas consciente de cómo moverte, de que aprendas qué debes hacer para moverte con eficiencia y a partir de tu experiencia, entonces empieces a generar patrones de movimientos que den respuesta a tus necesidades particulares y no a unas necesidades que están determinadas por un mercadeo en el mundo del fitness, por ejemplo. Y mucho de esto tiene que ver también por estudios que se han hecho desde el punto de vista antropológico, porque cuando se empiezan a analizar las tribus primarias o con nuestros aborígenes en cualquier parte del mundo, hay referencia de muchos aborígenes en donde tú ves que hay una estructura física robusta, eficiente, que pueden correr largas distancias, que pueden generar grandes niveles de fuerza y que jamás en su vida entraron a un gimnasio o saben de lo que es levantar una pesa. Claro. Cuando se empieza a analizar antropológicamente esto, entonces nos damos cuenta que hay movimientos primarios o primitivos que nosotros hacíamos y que hemos perdido a lo largo del tiempo porque hemos querido enfocar el desarrollo de la salud en general, desde el punto de vista musculoesquelético, hacia algo que es muy específico al deporte, que tiene que ver con el desarrollo de potencia, con el desarrollo de fuerza, con el desarrollo de resistencia. Que son o también en otro lado, que es el lado estético. O el lado estético, que son variables que nos ayudan, por supuesto, pero que no necesariamente están dando respuesta a integrar todo nuestro sistema. Y la intención de integrar todo nuestro sistema es que seamos eficientes para responder a lo que es un estímulo primario, que es el estrés,
la percepción de un estímulo amenazante y poder dar respuesta de manera eficiente. Exacto. Sí, o sea, siempre hemos dicho que el objetivo del entrenamiento no es solamente cambiar la apariencia del cuerpo, sino moverte mejor. Pero es un concepto, y ojo con esto, porque quizás hay muchas personas que están en las salas que son entrenadores, que quizás a veces no entienden un poco de la terminología que quizás estemos empleando. No queremos decir con esto de que las máquinas sean malas, porque hoy en día sabemos que prácticamente lo funcional no involucra máquina, y en este caso me imagino, y creo que lo hemos conversado, Oscar, lo integrativo no involucra tanta estructura, hablando del caso de las máquinas. No está mal, o sea, realmente entrenar en el gimnasio con máquinas. El problema está realmente, y lo conversamos hace unos días, vemos personas entrenando o haciendo sistemas de entrenamiento funcional, buscando una mejora estética, pero si nos vamos al otro lado, vemos entonces atletas o deportistas, indiferentemente de alta competencia, hablando a nivel élite o hablando a nivel ludo recreativo, entrenando de manera general o ganando hipertrofia o entrenando en una sala de máquinas buscando mejorar la función. Creo que son dos personas que están entrenando totalmente errado, y pasa mucho, y creo que es lo que dice Oscar, lo que buscamos con este entrenamiento integrativo es moverme mejor. O sea, el entrenamiento integrativo, Oscar, ¿en qué parte? Hablemos primero de un nivel atlético, deportivo. ¿Dónde debería estar el entrenamiento integrativo en esa pirámide? O sea, hablándote de entrenamiento general, integrativo, funcional, ¿en qué parte de la pirámide debería estar ese entrenamiento integrativo para un atleta de alto rendimiento? Bueno, te voy a responder con una analogía porque las analogías ayudan a entender muchísimo a las personas. Para que un bebé corra, primero tiene que aprender a voltearse, a levantar la cabeza, a balconearse, a arrastrarse, a gatear, a ponerse sobre una piernita, a pararse y tantear para luego caminar y después correr. Correcto. Tú no puedes, si tú no tienes, ¿o por qué nos lesionamos? Bueno, porque tenemos déficit en lo que es la estabilización de nuestros núcleos principales, pie, cadera, zona media, cintura escapular, cuello. Si nosotros no estamos integrados en esos segmentos, sin los pilares que sostienen esos segmentos, que a las finales son pilares dinámicos, que no son rígidos, sino que obedecen a tensión. Si el estado de tensión, y siempre utilizo discúlpenme que me pare, pero no te preocupes. Utilizo la malla porque la malla ayuda mucho a entender esto. Si nuestro sistema, vamos a ponerlo así, si nuestro sistema de integración, si nuestro sistema musculoesquelético, neuromuscular inclusive, no tiene esta capacidad de distenderse, de alargarse y de moverse libremente, sino por el contrario, hay alguna zona que está en restricción, ¿ok? Evidentemente que no nos vamos a mover con eficiencia. Entonces, regresando a tu pregunta, antes de yo pretender levantar en un snap X cantidad de kilos, antes de yo pretender lanzar una bola con X vellaje, antes de yo pretender saltar un cajón, yo primero tengo que garantizar que todo mi cuerpo funcione de manera armónica e integrada. Y eso, ¿qué quiere decir? Que si lo ponemos en una pirámide, el entrenamiento integrativo debería ser la base. No digo que debe ser, sino debería ser lo ideal, lo idóneo, es que sea la base de esa pirámide de desarrollo de cualidades biológicas primero y luego deportivas. Porque si no, lo que estamos haciendo es al inverso, tratar de desarrollar una cualidad deportiva pero sin tener una base biológica eficiente. ¿Comprende la idea? Sí, perfectamente, para que la gente también pueda tener, y yo creo que ese ejemplo de la malla creo que quedó más que claro para muchos. Y comentaban por aquí, vamos a empezar a responder algunas de las preguntas. Por aquí comentaban, bueno, creo que lo hacían en base a un comentario, decían que las propuestas de patrones funcionales de Aguilar está basada en la integración. Me imagino que se refieren al Functional Park. ¿Qué le puedes decir acerca de eso?
Sí, sí, correcto. De hecho, Functional integra muchos de estos principios de conocimiento de la neuromecánica y de los conceptos de tensegridad. Así como Functional, hoy en día también existe otra que tiene que ver con Animal Flow, por ejemplo, que también Sí, me busca parece excelente. integrar patrones de movimientos primarios, primitivos, ya del mundo animal. Entonces, por ahí tenemos muchas referencias que cada uno pone su elemento, pero lo importante es que exista esa capacidad de integrar. Por ahí me preguntaba un colega que de dónde parte, o para yo empezar a aplicar un programa integrativo, de dónde parte o cuál es el punto de partida en cuanto a la evaluación, porque tenemos que evaluar. Normalmente parte de la respiración. Nosotros pocas veces le damos importancia a la respiración, y la respiración, si lo vemos desde el punto de vista biomecánico, neuromecánico, metabólico, como lo quieras ver, cardiovascular, la respiración es un acto primordial para la ejecución de un movimiento fluido. Sí, Yo te pregunto, ¿cuántas veces evalúa la respiración en un cliente? ¿Cuántas veces realmente haces una compaginación de la respiración con el movimiento? Y te apuesto que muy contado con las manos, me sobran los dedos, me van a decir que lo hacen. ¿Ok? Entonces, lo primero que uno hace cuando quieres abordar a alguien es ver cómo respira, porque dependiendo de cómo respira, entonces eso te va a dar pista de qué puede estar funcionando mal, porque el diafragma es una musculatura que está enlazada con todo lo que irradia fuerza hacia arriba, hacia abajo. Es como un tabique intermuscular de interconexión de lo de abajo con lo de arriba. Si eso funciona mal, eso va a determinar la posición de la espalda, la integración de la musculatura que sostiene la pelvis, la integración de la musculatura que sostiene la cintura escapular, etcétera, etcétera. Entonces, por allí, por ejemplo, si hablamos de que queremos aplicar un movimiento integrativo, tenemos que tener herramientas que nos permitan evaluar realmente en qué estado se encuentra biológicamente esa persona, y saber cuál es el punto de partida para evolucionar. ¿Ok? Otra de sí. las... Sí, tengo varias preguntas, pero voy a aprovechar de comentarte algo con respecto a eso que hablaba de la respiración. Tengo varios días leyendo, o sea, todo este proceso de confinamiento me ha llevado a informarme un poco más acerca de eso. Y es totalmente razonable. A mí que me gusta especializarme en la transferencia de energía y utilizar la zona de los núcleos, obviamente como punto principal para eso, y es entender de que si tienes una mala respiración, todo, absolutamente todo ejercicio que tú puedas hacer para el core, llámese como se llame, de antiflexión, rotación, de lo que sea, no va a tener ningún tipo de ¿cómo decirlo?, de favor hacia eso que tú quieres trabajar. Porque realmente, si estás respirando mal, no tienes ninguna posibilidad de desarrollar mejor esa transferencia. Inclusive te invito a verlo un poco más allá, porque siempre pensamos en lo muscular. Si no respiramos bien, no hacemos un trabajo metabólico y cardiovascular con eficiencia. Correcto. Sí, Okay. a eso iba. Tuve la experiencia y de hecho es uno de mis mejores amigos, y bueno, Oscar también lo conoce, está en contacto mucho con él, Ray Viloria, ahora mismo en España, excelente profesor de yoga. Mira, es mi compañero, de hecho, Ray y yo estudiamos juntos con Oscar en aquella primera certificación, ahí fue donde nos conocimos hace unos 8 o 10 años aproximadamente, donde desde aquella vez, después de 4 o 5 años, fue que yo hice la primera clase de yoga con él, porque yo me conozco y mucha gente entiende que el yoga es hacer concentrarse, y realmente la primera vez que entré a una clase con él, entré de manera individual, le dije, bueno, vamos a intentar hacerlo. Me di cuenta de que el yoga no es solamente eso, o sea, no todo el mundo llega a concentrarse, pero hay muchísimos beneficios, empezando por la respiración y el tema postural, que te ayuda muchísimo. Entonces, aprovecho de invitar a la gente a que, bueno, si quieren entrar a la cuenta de Ray o a cualquier profesor de yoga, creo que es @RayViloria, yoga, La Gloria Yoga. Ray Viloria Yoga, entren a la cuenta y vean, o sea, realmente el hecho, hacer yoga no necesariamente es centrarse y concentrar y tener mucho punto de concentración. Hay muchísimos beneficios que se pueden lograr y creo que ese es uno de los principales. Y aprovecho para preguntarte, aquí comentaban, y es una como afirmación, porque dice, esa es la máxima, que el individuo se conozca y que uno lo guíe en esa línea desde sus bases individuales. Eso me da para hacerte una pregunta. ¿Realmente yo puedo trabajar
el entrenamiento integrativo en clases grupales? Pues realmente no. O sea, si el entrenamiento integrativo viene como respuesta a atender necesidades específicas de cada quien, tú no puedes plantear un abordaje que sea grupal o un protocolo a seguir, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene necesidades específicas. Cuando tú empiezas a ver, ahorita está en boom el Animal Flow, pero Sí, cuando empieza la gente, porque está de moda y porque se ve interesante y porque te mueves mucho, pero cuando tú no tienes una condición integrada desde el punto de vista miotensil, cuando tú no tienes la movilidad idónea, cuando tú no sabes cómo alinear tu cuerpo, cuando tú no sabes utilizar el centro de la pelvis o la pelvis como el centro de proyección del movimiento, todo lo que hagas, muy probablemente lo que te haga es generar lesión, aunque lo vayas haciendo de manera progresiva. O lo que te decía al principio, a lo mejor no te genera lesión, pero vienes con un patrón errático de movimiento y lo vas a seguir replicando si no concientizas en dónde está el problema. Por lo tanto, cuando me preguntas que si es un trabajo individual, debe ser un trabajo individual y debe ser un trabajo en donde, como dice Irán Ochoa, busque primordialmente empoderar a la persona de su salud en general a través del movimiento. No solamente la salud musculoesquelética, no solamente la salud cardiovascular, porque tiene todas esas implicaciones, sino que aprenda a empoderarse a través del movimiento para que sea el propio gestor de su salud en general. Una de las cosas que pensamos en cuanto a movimiento integrativo, voy a más o menos esquematizar un poquito el tema en cuanto a cómo se progresa. Uno primero progresa trabajando posturas muy básicas de reconocimiento, alineación e integración estructural, que son uno de los principios que Functional Parent, por ejemplo, plantea. ¿Qué quiere decir con ello? Que cuando tú te pares, tú estés consciente de cómo estás parado desde la planta del pie hasta la cabeza. Y de allí empiezas a moverte siempre teniendo como base ese movimiento oblicuo. Lo empiezas haciendo a baja velocidad, porque a baja velocidad es cuando tú activas las fibras musculares que estabilizan a tus segmentos. Y en la medida que la planeación del movimiento se hace con eficiencia, tú empiezas a buscar más rango. Si trabajas en un rango eficiente, perfecto, lo haces en todo el rango. Pero si hay un rango en donde no eres eficiente, empiezas a trabajar en un rango reducido, en donde la fibra muscular controla el movimiento, hasta que empiezas a ampliar el movimiento. Una vez que empiezas a ampliar el movimiento, empiezas a incorporar más partes de esas cadenas musculares. Esto es una misma sesión, esto no quiere decir que pasas muchas sesiones para trabajar ello, hasta que puedas trabajar lo que sería la generación de fuerza de manera integrada, o la generación de potencia de manera integrada. Y una de las cosas que en cuanto a neurociencias que se está aplicando hoy en día y que buscan mejorar los patrones de movimiento tiene que ver con la repetición. No hay un número de repetición específico. No se trabaja que sea hacia la fatiga, no se piensa en fatiga muscular, sino se piensa principalmente en planeación y en movimiento, en darle el estímulo o al cerebro la cantidad de estímulos necesarios, repetitivos, para que integre una función. Si yo, por supuesto, tengo una función no integrada y me sobrecargo con un peso externo, lo que voy a generar un mal patrón. Pero si yo hago esa función sin peso y empiezo a repetirla y a repetirla y a repetirla, eso tiene implicaciones no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino desde el punto de vista miofacial también. La fascia empieza a recibir un estímulo constante. Pensamos que la fascia se nutre simplemente porque ingerimos agua y porque tenemos un buen balance de colágeno y ácido hialurónico. Y el principal mecanismo de nutrición de la fascia es el movimiento, la tracción y la activación y la retracción, perdón. Entonces, cuando tú empiezas a moverte, tú empiezas a favorecer ese deslizamiento de las fibras más profundas de la fascia, empiezas a favorecer la circulación de ese ácido hialurónico, y eso te permite que empieces a ganar movimiento, que empieces a integrar musculatura que estaba totalmente desconectada a esa cadena de función, hasta que realmente logres incorporar la velocidad. Con la incorporación de la velocidad empiezas a incrementar la demanda cardiovascular para que haya una mayor respuesta metabólica. Y todo ello parte desde la respiración.
Si a lo largo de todo este proceso tú no respiras, si a lo largo de todo este proceso tú no piensas en ese movimiento tridimensional y helicoidal, porque la fascia no es sagital, ¿ok? Es tridimensional, tiene esta capacidad de enrollarse y desenrollarse. Si tú no le das ese componente helicoidal al trabajo, vas a quedar restringido en la capacidad de influir en la elasticidad del sistema miofacial. Sí. Eso es, mira, totalmente acertado y aprovecho de decirle a los colegas que están aquí, te hice la pregunta porque creo que el entrenamiento funcional empezó a perder esa noción cuando empezó a hacer clases grupales. Porque si yo estoy buscando mejorar la función de una persona, yo tengo que trabajar con una persona. Puede pasar de que yo esté trabajando, por ejemplo, con dos lanzadores que estén buscando lo mismo, pero a veces uno tiene déficit de una cosa y otro tiene déficit de otra cosa. Puede que uno no sepa transferir fuerza y puede ser que el otro tenga problemas de estabilidad. O sea, son cosas totalmente diferentes y por eso es que te hago la pregunta, porque también nos hicieron otra pregunta un poco más adelante. Aquí alguien nos decía que para dar esas condiciones en los ancestros no es dado también por la actividad diaria propia de la época, que ahora obviamente no hacemos esos trabajos físicos. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver y él te comenta de que quizás antes teníamos una vida, hoy en día tenemos otra. Antes, quizás, como dice Oscar, los ancestros tenían una actividad específica. Yo creo que la actividad específica que mucho no vemos como entrenador es que la mayoría de la gente se la pasa mucho tiempo sentado, sobre todo en el trabajo, cerca de un ordenador. Entonces, ¿qué le puede hacer integrativo a una persona de ese tipo y cómo le puede beneficiar todo este tipo de situaciones? Exactamente, sí. Y a veces pensamos eso, ¿no? Es que antes nos movíamos así y hoy en día no tenemos esa necesidad. No, realmente claro, la necesidad está marcada en nuestra genética. La evolución, esta máquina tiene las cualidades que tiene gracias a esa evolución a través de los años. Lo que sucede es que nos hemos adaptado a un estilo de vida, a una forma de vida que ha conllevado a que cada día nos movamos menos. Claro. Y el hecho de que nos movamos menos no quiere decir que debemos sustituir nuestros patrones primarios por estas necesidades actuales. Porque justamente, tal vez por movernos como nos estamos moviendo hoy en día, o por la forma en que llevamos la vida hoy en día, en donde tenemos tal vez exceso de calzado, muchas comodidades tecnológicas que cada día reducen la necesidad de movimiento, es que estamos generando problemas de salud. Eso, hay otros componentes por ahí que podríamos hablar, pero justamente por abandonar la forma primaria de movernos, por tal vez hacernos espalda a lo que sería la forma antropológica en la que hemos evolucionado, es que estamos teniendo los problemas que estamos teniendo desde el punto de vista de salud en general. Yo siempre pongo como ejemplo esto, Oscar, y creo que lo aprendimos también hace muchos años cuando estábamos en FEDA, y era eso. Hoy en día vemos más niños y adolescentes con sobrepeso, producto de la tecnología. Porque hoy en día un niño juega muchísimo fútbol y juega muchísimo béisbol, pero es a través de un teléfono o a través de una pantalla, de un videojuego. Cuando antes jugábamos canicas, metras, como le llamamos en Venezuela, papagayo o chichigua, como le llaman aquí. Entonces todos esos juegos permitían que nos moviéramos. O sea, cuando tú te pones a ver la sentadilla de un niño de 1 año es perfecta. O sea, la forma en que ellos van evolucionando. Entonces yo creo que hemos sustituido, como dices tú, que hoy en día la tecnología y mucha de la vida que llevamos hoy en día hace que cada día nos movamos menos y veamos más patología. Vemos más niños con lesiones, vemos más niños y adolescentes con sobrepeso y cada día el deporte es más exigente. En el caso del béisbol, antes tú pelotero de 18, 19 años, después 16, ya ahora, hoy en día los peloteros cuando tienen 14 años, ya si no tienen las condiciones, ya lo van como quien dice desechando. Entonces, son cosas bien importantes. Oscar, yo creo que tú respondiste esta, que decía, ¿qué evalúas como target integrativo en un primer encuentro con una persona? Sí, bueno, ahí hace un instante hablaba primero de la respiración, sí, primordial respiración, y luego me fijo mucho en lo que es la zona lumbopélvica y de caderas, cómo está la capacidad de movimiento de la cadera. Cuando uno se pone a analizar, o mejor dicho, sabemos que 9 de cada 10 personas sufren de problemas de espalda. Sí. Y cuando te pones a analizar las datas recientes, empiezas a encontrar estudios que hablan de la amnesia que existe en la reclutación de la musculatura glútea, por ejemplo, y la asociación que eso tiene con los problemas de espalda.
Esto no quiere decir que ahora me voy a poner a hacer glúteos de todas las formas que conozco y que eso va a mejorar de repente mi dolor de espalda, ¿no? Sino que si uno ve un poquito más en profundidad el análisis, uno se da cuenta de que la falta o la permanencia en posiciones o los esquemas de entrenamientos que han perdurado por mucho tiempo, que están basados en la hipertrofia, nos han restado la capacidad de movimiento libre, la capacidad elástica, esa capacidad, como dice Irán, multidimensional que tiene la fascia de movernos, y eso ha hecho que perdamos funciones. ¿Ok? Entonces, otro de los puntos importantes que uno tiene que fijarse a la hora de, o que yo me fijo a la hora de planificar un movimiento integrativo, es en la capacidad de movimiento del complejo lumbopélvico y cadera. Para mí es un complejo, un conjunto de unidades móviles. Y en tercer lugar, viene lo que sería el pie. También hay personas que su problema viene del pie, hay otras que el problema de integración viene de la pelvis, hay otro que viene de la respiración. No quiere decir que en ese orden es que se presentan, porque cada quien va a tener un problema de movilidad o una disfunción muy específica. Y lo otro que me fijo es en la cintura escapular. Muchas personas que tengan problemas en cuello, que tengan problemas en el hombro, tiene que ver porque no hay una adecuada integración de ese eje de movimiento que es vital. A veces nos enfocamos en trabajar los rotadores de hombro, rotador interno, rotación externa, el manguito, y resulta que el problema viene dado en cuanto a lo que es la integración de ese cinturón escapular con la columna torácica. Y cuando echas un poquito más allá, te das cuenta que el problema de la columna torácica tiene que ver con una falta de intensidad del diafragma. Y cuando sigues revisando, te das cuenta que están bien problemas viscerales. Entonces, por eso es que el movimiento integrativo trata de que manejemos todos los aspectos como un sistema, como un enmallado, y no que veamos cada triangulito por aparte. Tenemos que ver todos los triángulos trabajando en conjunto, porque si nos quedamos en la visual estructural netamente, si nos quedamos en la visual específica, vamos a seguir arando en el campo en que hemos arado durante mucho tiempo en cuanto a lo que es las ciencias del movimiento, y que no terminamos de dar respuesta a las necesidades orgánicas que tiene el ser humano en cuanto a moverse. Sí, verlo de manera global, no de manera segmental. Aquí nos dicen que la tecnología es un factor que suma, pero también es el aumento de la frecuencia de las cesáreas, exceso de antibióticos, metales pesados, azúcares, gluten. Sí, bueno, ya esos son otros factores. Te hice la pregunta de las clases grupales porque de verdad que hay que entender que esto es un proceso integrativo a manera personalizada. Cada persona va a tener su sistema de entrenamiento en base a sus necesidades y el contexto actual también de la persona y de cómo se encuentre. Voy a mencionar algo, vamos a hacerte la otra pregunta que la leí por allá arriba, fue de un compañero de trabajo que te preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es la aprovechando de hacer un inciso ahí antes que pase a la pregunta con la parte de la alimentación, que también pensamos que no juega un papel fundamental y es determinante inclusive en la calidad del movimiento. De eso podemos hacer una conversación muy específica, pero quiero dejarle eso allí a las personas, de que entiendan que lo que comes también determina la capacidad de movimiento y la salud de todo aquello que necesitas para moverte. Sí, de hecho hay procesos, y nos podemos ir cortico, hay personas que sufren de procesos inflamatorios, y cuando tú te vas un poquito más allá del término de su indagación con respecto a qué come, entonces alto en carne roja, alto en sodio, muchísimas gaseosas. Entonces a veces, para que entendamos un poco cómo el proceso de alimentación influye no solamente en lo que siempre digo, no es una mejor estética, cómo te mueves también va a depender de tu nutrición, y siempre se lo digo a los atletas de alto rendimiento que entrenan muchísimo, entrenan mucho, pero ay, ¿cómo te estás alimentando? ¿Realmente te estás alimentando acorde a eso que tú necesitas? Entonces creo que es de resaltar. Como última pregunta, Oscar, para que me explicaras un poquito, quizás nos salimos un poco del contexto, pero el tema de HIIT se ha utilizado mucho, y preguntaban con respecto a la diferencia entre un entrenamiento HIIT, que lo conocemos como entrenamiento interválico de alta intensidad, a diferencia de los funcionales. Y creo que, o en este caso también quizás quisieron preguntar con respecto al integrativo. ¿Qué respuesta de manera corta y precisa le podríamos dar? Porque el HIIT creo que es un sistema de entrenamiento y funcionales creo que es otra cosa.
Sí, totalmente. Nada tiene que ver una cosa como la otra. El HIIT es un entrenamiento interválico, es decir, que tiene periodos de activación con periodos de recuperación de alta intensidad. Busca tu máxima respuesta seguida de un periodo de recuperación repetido de manera cíclica. Eso no quiere decir que tú lo hagas un entrenamiento funcional. Yo veo a veces propuestas de entrenamiento funcional en donde pasan de un ejercicio al otro, al otro, al otro, y más se parece más a un circuito de entrenamiento que a un HIIT. En ningún momento hay un tiempo de recuperación que guarda una relación directa con el tiempo de activación. Entonces pensamos que porque sea funcional es HIIT. No. Pensamos que porque me haga sudar, porque se dispare mi corazón al máximo es HIIT. Y no, realmente son dos cosas totalmente diferentes. Que a través de un entrenamiento funcional o inclusive un entrenamiento integrativo, que es una de las cosas que yo busco optimizar el tiempo de trabajo. ¿Puedo utilizar la metodología del HIIT? Sí, correcto. Pero HIIT no es igual a funcional, HIIT no es igual a CrossFit, HIIT no es igual a integrativo, HIIT no es igual a nada a menos que se cumpla con los principios metodológicos de la propuesta. Sí, correcto, que tiene sus parámetros, relaciones 1-a-1, 2-a-1, o sea, son cosas, por eso lo digo, o sea, esa metodología, y yo creo, yo lo veo de esta manera, el HIIT yo lo veo como una metodología y ahí parten muchas cosas, entrenamientos funcionales, lo que en algún momento fue Insanity, o sea, el Tabata, son no, es una metodología, entonces no lo que es funcional, ojo con eso por allí. Y nada, Oscar, entonces, el último punto lo anoté aquí respecto a lo que tú estabas diciendo, porque yo veo esto de entrenamiento integrativo como que en un futuro quizás se pueda llevar a un plano académico y a un plano formativo. No sé si esa es parte de la idea, pero quizás para muchas personas no sea rentable, igual que para muchas personas no sea factible aplicarlo, porque no vean respuestas no fisiológicas, sino en este caso estéticas de momento. ¿A qué me refiero? Quizás para un gimnasio no va a ser factible certificar a algunos entrenadores en entrenamiento integrativo porque van a poder entrenar una persona a la vez. No les conviene. Hoy en día vemos muchos procesos de trabajar con volumen a bajo costo y no en calidad, igual a las personas que van a percibir ese entrenamiento, porque es un entrenamiento integrativo, me vas a enseñar a moverme, pero la pregunta de siempre, ¿eso me va a ayudar a perder grasa? Que es una cosa que a veces la gente dice, bueno, pero es que yo moviéndome abajo, arriba, yo no veo eso como que me va a ayudar. Entonces, hacerle entender a las personas que van a tener un beneficio oxidativo a nivel de grasa y que los va a beneficiar mecánicamente, no al momento, sino que cuando tú transfieras eso a tu gimnasio o a cualquier actividad deportiva, va a ser mucho mejor el consumo, en este caso de grasa, que es lo que la mayoría de la gente busca hoy en día. El 90% de la gente va a quiero perder grasa. Sí, mira, ahí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más preciso posible. Si nosotros analizamos qué es lo que está pasando últimamente en nuestra sociedad, nos estamos dando cuenta de que nos estamos cansando de los abordajes globales, de que nos estamos cansando del manejo general de las necesidades de todos y queremos que cada día seamos más específicos. Eso pasa con la alimentación, eso está pasando con las cadenas de comercialización, que la pandemia en sí misma nos está llevando a que veamos un poquito más hacia adentro, hacia lo nuestro, lo que tenemos más cercano, para realmente hacer una comunidad mucho más sustentable. Eso aplica para todo e inclusive para el entrenamiento, para el ejercicio. En la medida que evolucionemos, el paradigma de la generalidad va a ir progresivamente disminuyendo y el paradigma de la individualidad va a ir tomando más auge. Vamos a empezar a cambiar los valores porque nos vamos a trazar más en valores que tengan que ver con mi bienestar que con mi apariencia en todos los sentidos. Entonces, si tú me preguntas qué va a pasar con el futuro en relación a este tipo de propuestas, mi opinión es muy positiva, mi percepción es esperanzadora en el sentido de que estamos caminando, hay muchas vertientes, hay muchas situaciones que nos están llevando a que seamos mucho más conscientes con las necesidades individuales basadas en ello, en qué necesito para mí, para sentirme bien, para vivir bien, y no en qué quiero mostrar a los demás que me haga pensar que estoy viviendo bien y que me siento bien. Perfecto, entonces bueno, mira, ya me salió el anuncio, nos quedan 19 segundos. Gracias, Oscar, por permitir
Pura vida. Excelente conversación. Esperamos más adelante podernos ver. Las personas que preguntaron, sí, lo vamos a dejar colgado para que lo puedan disfrutar, y de nosotros como profesionales depende difundir toda esta información y que se pueda mantener pura vida.